Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre el tema de la salvación. No lo vamos a tomar desde el punto de vista teológico, analizando cada una de las palabras y su significado, sino que la idea es poder mirar aspectos prácticos de cómo esa salvación está provista para todas las personas y cómo la causa principal de que el hombre no pueda ser salvo sea su incredulidad. El hombre no solo no puede creer en Dios, sino que tampoco quiere creer en Dios. Por eso, cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de la liberación de esa condenación que pesa sobre todos los seres humanos al no cumplir la medida y la estatura de lo que Dios demanda. Sí, Dios es un Dios santo, y dice la Biblia que el hombre de por sí es pecador, está alejado de Dios, no llega a la estatura, a la medida de Dios, de tal manera que por eso el hombre necesita salvación. Podemos decir que la salvación es esa liberación, esa preservación, ese ser librado de algo que es destructivo para nuestras vidas, de ese mal que está incorporado dentro de nuestro ser. En otras palabras, ¿de qué necesitamos ser salvos? Necesitamos ser salvos de la pena del pecado. Sí, la Biblia lo declara categóricamente, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, hay una pena que lleva encima todo ser humano, y es la pena del pecado. Dios decretó que toda persona que no es perfecta o no es santa, no puede entrar a su presencia, no puede estar en relación con Él. Por eso, cuando miramos nuestras propias vidas, nos damos cuenta que por más que seamos religiosos, por más que tratemos de limpiar nuestras vidas haciendo buenas obras, siempre la pena del pecado está presente. En otras palabras, necesitamos ser salvados de la pena del pecado porque ante los ojos de Dios no existe ni una persona justa, ni una persona que nunca peque. Allí está usted y estoy yo. Pero no solamente necesitamos ser salvos de la pena del pecado, sino también del poder del pecado. Mire, el pecado hace estragos en la vida. Y hoy en día hay familias destruidas, completamente los valores cambiados, jóvenes atrapados por los vicios debido a que la manifestación del poder del pecado se hace presente en sus vidas. Son ataduras, esclavitud que posee la persona que está sin una relación con Dios. Por eso necesitamos ser salvos. ¿Quiénes necesitan ser salvos? Bueno, todas las personas. Dice la Escritura que no hay justo ni aun uno. Dios miró desde el cielo y no había ni un solo justo. Claro, todos intentamos agradar a Dios, ser religiosos o buscar nuestra propia filosofía de vida tratando de ser buenas personas. Sin embargo, no hay forma de cumplir o agradar a Dios y llegar a esa santidad que necesitamos tener, porque nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras acciones están contaminadas por el pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. Sí, no importa si usted se considera un gran pecador o alguien que es una buena persona. Sin embargo, ante los ojos de Dios no llega a la estatura de la santidad que Dios demanda. Necesitamos ser salvos de la pena del pecado, del poder del pecado,
que va destruyendo las vidas, Dios quiere dar un corazón nuevo, poner un espíritu nuevo dentro de nosotros, cambiar ese corazón de piedra que tenemos por un corazón de carne. Pero la realidad es que por más que el hombre necesita la salvación que Dios ofrece, sin embargo el hombre, en su incredulidad, en su pecaminosidad y apartamiento de Dios, no busca a Dios, no quiere buscar a Dios y quiere seguir su propio camino, quiere encontrar su propia salvación. Y hoy en día vivimos en un mundo manejado por el humanismo, de tal manera que en vez de buscar un salvador, una salvación exterior, decimos todo eso no existe, no está bien, porque en realidad necesitamos encontrar nuestra propia salvación dentro de nosotros mismos. Mire, es como si usted estuviese ahogándose en medio del mar e intenta tomarse de sus cabellos para salir. Es imposible, necesita de alguien que viene de afuera y le provee su ayuda para sacarlo de esa situación difícil. Creo que al tratar este tema de la salvación, un buen ejemplo para tener en cuenta es lo que pasó con el hundimiento del transatlántico de lujo llamado Titanic. ¿Recuerda? La historia cambió en 1912. Esa horrible tragedia produjo la muerte de más de 1.500 personas. Antes de zarpar, los expertos en barcos creían que sus 16 compartimentos sellados a prueba de agua podrían mantener la nave a flote a pesar de cualquier desastre. Era imposible que se hundiera. Esto era la expresión de los expertos. Hay un investigador del Titanic llamado David Brown que dice que el barco pudo haber sido su propio salvavidas. Aún después de haber chocado contra este iceberg, la nave de 46.000 toneladas de peso bruto era capaz de salvar a todas las personas que llevaba a bordo, permaneciendo a flote hasta la mañana del día siguiente, en que llegó a la escena el barco de rescate Carpathia. Sin embargo, una vez que el propietario del Titanic, llamado Bruce Ismay, vio que el daño era aparentemente mínimo y que las bombas de la nave estaban sacando eficientemente el agua que entraba, ordenó: máquinas adelante, media velocidad. Pero minutos más tarde la debilitada capacidad de flotación del barco cedió y comenzó su picada final. Este historiador Brown dice: la conclusión ineludible es que las bombas del Titanic se inundaron con enormes cantidades de agua que entraron al barco debido al movimiento que seguía. Todo indica que el mismo Titanic navegó hacia una tumba acuática en el Atlántico Norte. Mire qué aseveración. Mientras tanto, miles de personas dormían cómodas y confiadamente bajo cubierta. Esto es un claro ejemplo de lo que hace el hombre apartado de Dios e incrédulo. Allí en Lucas 12:20, después que un hombre necio, como Dios representa a aquel que es incrédulo y que no quiere saber nada de las cosas de Dios, Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El hombre en su necedad no se da cuenta de que va camino a un final alejado de Dios, a una consecuencia terrible a causa de su pecado. Cual el hundimiento del Titanic, confiamos en lo que dicen los especialistas. Los especialistas dicen: es imposible que se hunda. Es decir, en otras palabras, los especialistas de hoy dicen a las personas: es imposible que usted no pueda salir adelante, es imposible que usted no pueda encontrar su propia realización y salvación. Es imposible. Sin embargo, el hombre en su necedad no se da cuenta que va a estrellarse contra las consecuencias del pecado y del alejamiento de Dios. Por eso el hombre necesita salvación. Una de las reformas que provocó el hundimiento del mejor barco de la línea de transatlánticos fue que se hizo requisito que todos los barcos que salieran al océano fueran equipados con botes salvavidas adecuados. Se dice que el Titanic solo llevaba suficiente para la mitad de sus pasajeros, ya que cuando zarparon dijeron: es imposible que el barco se hunda, no llevaron la cantidad suficiente de salvavidas. Y al mismo tiempo era tal la desesperación por llegar a algún bote salvavidas que entraron en pánico, y en vez de encontrar una salida que pudiera ser buena para la mayoría de las personas, el pánico les llevó a arreglárselas por sí mismos después de que los botes se hubieran ido, y muchos murieron. Mire, afortunadamente Dios no permite que nosotros nos arreglemos por nosotros mismos.
algo interesante. Dios no quiere que nos arreglemos por nosotros mismos. Él ya ha provisto para nuestra salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Él dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el salvavidas, Él es la roca, Él es la vía de escape que tiene usted hoy en día para cambiar su situación de desgracia, es decir, una vida no solamente miserable aquí, sino sin una seguridad de la eternidad. Jesucristo le quiere salvar no solamente de una vida miserable hoy en día, sino también salvarle de la condenación eterna que, según la palabra de Dios, está establecida para todos los hombres que han seguido sus propios caminos alejados de Dios. Si hay una característica que tienen las personas que son incrédulas, es decir, que no creen, que no quieren creer en lo que Dios dice, es la misma actitud que tuvo el dueño del Titanic. Simplemente no podía creer que el barco podía hundirse. Por eso, desafiando la lógica y las advertencias, dio orden de continuar después de la colisión. Sí, el historiador Brown dice: no fue el hielo el que hundió al Titanic, sino las malas decisiones de su capitán y su dueño. La principal característica de alguien que se aleja de Dios, ¿cuál es? Es la incredulidad. A menudo el incrédulo simplemente no puede creer que Dios puede y quiere hacer algo por él. Su dureza de corazón se manifiesta de diferentes maneras. Puede ser que sea una persona que vive en sus propias fuerzas, una persona egocéntrica, confiada en sí mismo, en sus capacidades, en sus fuerzas, haciendo girar su vida, llamando la atención de otros, complaciendo a otros, dedicándose a pasar la buena vida. Sin embargo, todas aquellas acciones no le producen satisfacción, paz, llenura, porque nada de esto puede llenar el corazón de una persona. Por eso, el incrédulo, cual este dueño del Titanic, tiene la misma actitud. Se empecina buscando encontrar la satisfacción que su alma necesita solamente en Dios, con cosas que no pueden llenar ni satisfacer. Pero así es el incrédulo. Necesita golpearse contra la pared una y otra vez. Y hay personas con un corazón tan duro que en vez de buscar a Dios y mirar a Dios, quiere encontrar recursos en sí mismo o en personas que le puedan ayudar, sin buscar a aquel que nos formó, a aquel que nos hizo, a aquel que nos conoce en lo íntimo de nuestro corazón. Y usted se pregunta, ¿por qué el hombre es incrédulo? ¿Cuál es la causa? Bueno, mire, la causa principal, como dice la misma Escritura, es que el hombre tiene un corazón orgulloso e impaciente, independiente de Dios, buscando su propia satisfacción. El dueño de el Titanic es un ejemplo de esto. Él era un hombre orgulloso e impaciente. Usted sabía que él ordenó al capitán Smith en forma dictatorial que incrementara la velocidad para llegar a Nueva York un día antes de lo planeado. Él se negó en prestar atención a lo que le decía el mismo capitán. El capitán le había dicho: mire, faltan botes salvavidas. Mire, hay varios icebergs en las cercanías. Sin embargo, no prestó atención. En su orgullo, impaciencia, en su deseo de decir de manera arrogante que nadie podía hundir esa maravilla única que había hecho, este hombre avanzó en esa obstinación, en ese orgullo, y sufrió las consecuencias. Bueno, la Escritura dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Quiero decirle una gran verdad. Ninguna persona puede obtener la salvación de Dios mientras no haya un quebrantamiento de su orgullo, mientras no venga Dios reconociendo su necesidad. Nadie va al médico si no tiene una dolencia o una necesidad de ir. Quiero decirle que el hombre que es incrédulo es un hombre orgulloso, que maneja su propia vida o cree que la maneja. Sin embargo, la única forma de mirar y venir para obtener la salvación de Dios es que ese orgullo sea quebrantado, que llegue al convencimiento de que no puede por sí mismo avanzar. Hay personas que se llevan el mundo por delante,
que tienen dinero y su Dios pasa a ser el dinero, y creen que no necesitan ninguna salvación. Pero hay personas pobres económicamente que también tienen un corazón orgulloso y que no quieren doblegarse delante de Dios y creen que también no necesitan ninguna salvación. Quiero decir, la salvación está dada hacia todas las personas que, reconociendo su necesidad, su impotencia, su bajeza, su pecado, viene a Dios a través de Jesucristo y le dice: yo no puedo por mí mismo, necesito de ti. El hombre busca satisfacer sus necesidades por medios temporales, ya sea la popularidad, las posesiones, la posición o el poder. Sin embargo, ninguna de estas cosas le pueden conducir a Dios o dar satisfacción o limpiar sus pecados, que es el objetivo primordial que Dios tiene hacia el ser humano. Mire, terminando con este ejemplo de el Titanic, el investigador David Brown concluye de que si se hubiera detenido a analizar las cosas, si hubieran elegido una ruta más hacia el sur, si hubieran bajado la velocidad o si hubieran detenido después del accidente, cualquiera de estas acciones habrían evitado la pérdida innecesaria de vidas. Tal como este ejemplo, quiero decirle que no necesita estrellar su vida contra las consecuencias del pecado. Dios hoy le está mostrando su necesidad, su realidad, su incredulidad, en definitiva su pecado. Y Él quiere advertirle diciéndole de que usted se está hundiendo en el pecado, que vienen golpes duros hacia adelante, pero que usted necesita cambiar de rumbo. Eso es conversión, que usted necesita la salvación que viene a través de Él. Él es el faro, Él es la luz, Él es la orientación, Él es la ruta, la guía. Por eso en esta hora Dios dice: deje el hombre impío su camino y vuelva hacia mí, y tendré de él misericordia, tendré de él compasión. Ese es el Dios que le ofrece una salvación tan grande. Mire, la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Ve? Necesitamos un Salvador o una salvación porque estamos perdidos. Dice: mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Subraya ahí: sea salvo por él. Cambie donde dice mundo y ponga su nombre. Él le ofrece una salvación tan grande. Dice la Escritura: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Creer en Él, en Jesucristo. Y la persona que no cree en Jesucristo ya ha sido condenada, dice, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Quiero decirle que la verdadera vida espiritual viene por medio del nacimiento espiritual. Esa vida espiritual o ese nacimiento espiritual es invisible. Así como usted percibe el viento en su rostro, pero no lo ve, de la misma manera esa vida espiritual que Él ofrece, ese nacimiento, es invisible. Nuestra vida espiritual viene solo por medio de Jesucristo. No busque salvación en ninguna religión, en ninguna creencia, porque la Biblia dice, hablando el mismo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuestra vida espiritual es eterna. Nuestra vida espiritual depende de nuestra fe y confianza en Jesucristo. Solo en Él hay salvación, vida espiritual, vida eterna. Si usted se considera un incrédulo, una persona que no quiere saber nada con Dios, a veces puede estar escudándose detrás de algunos conceptos cuando le hablan de Dios, y no se da cuenta que el mismo enemigo, llamado Satanás, está engañándole para que usted duerma en las heladas aguas de la muerte, susurrándole al oído que puede esperar un día más, que puede posponer esta decisión importante, trascendental, como es recibir a Jesucristo en su corazón. Si usted es un incrédulo y está diciendo: bueno, mire, las personas no pueden saber a ciencia cierta si van a ir al cielo. O puede ser que usted piense: hay muchos caminos para llegar a Dios. O cuántos hipócritas hay en las iglesias, de tal manera que es mejor no asistir a ninguna.
y quedarme yo con mis propias creencias. Estas y muchas más objeciones que usted, en su condición de alejado de Dios, intenta justificarse para no tomar una decisión tan importante como es recibir la salvación que Dios ofrece, le quiero decir que Dios conoce todas sus preguntas, sus interrogantes, pero en el fondo usted sabe que todas esas preguntas e interrogantes y objeciones son simplemente escudos para no enfrentarse con la realidad que necesita tener un encuentro personal con Dios. Puede ser quizás que su mejor escudo sea la incredulidad, porque le da temor y terror enfrentarse con el mismo Dios, porque hay cosas que ha vivido y usted mismo se puede estar diciendo. Quizás usted ha pasado por situaciones difíciles y dice, Dios nunca me aceptaría, usted no sabe lo que yo he hecho. O quizás usted interiormente dice, Dios nunca podrá perdonar todos mis pecados. O usted puede decir, no puedo dejar mis pecados. O quizás usted piensa que no tiene la fuerza suficiente para continuar y quiere limpiar su vida primero. Bueno, ¿cuántos escudos pueden estar detrás de esa incredulidad que tiene? Porque si vence ese escudo de incredulidad, se va a enfrentar con cosas que su conciencia le acusan y que usted sabe que está mal delante de ese Dios creador. Puede ser que usted me está escuchando solo, en su trabajo, en su auto, en esta hora, y se enfrenta con esta realidad. ¿Qué voy a hacer con la salvación que Dios ofrece? Por muchos años he manejado mi vida escudándome detrás de la incredulidad, pero me tengo que enfrentar con la realidad de un Dios que me ama, que me busca y que quiere salvarme. ¿Por qué? Porque Él quiere darme una vida diferente y una vida eterna. Sí, todos vamos a enfrentar la muerte, la eternidad. Y dice la Biblia que solamente hay dos lugares, el cielo o el infierno. Aunque haya muchas filosofías, la palabra de Dios lo expresa de esta manera. ¿Está usted preparado para enfrentar la eternidad? Usted debe asirse, tomarse de la cuerda de la salvación que Dios ofrece. Quiero que entienda bien, antes de terminar este programa, no solo el concepto de la salvación, el concepto de su situación, sino también la necesidad de tomar una decisión. El propósito de Dios es la salvación por medio de Jesucristo. ¿Cuál fue la motivación de Dios al enviar a Cristo a la tierra? Dice la Biblia que fue el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Cristo al venir a la tierra fue no condenarle, sino darle vida, y una vida en abundancia. Pero la realidad que presenta la palabra de Dios es que el problema está en nosotros. La Biblia dice que todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, es decir, no llegamos al nivel de las demandas de Dios. Y la consecuencia del pecado es la muerte espiritual. Por eso, ante este problema, podemos ignorarlo y nuestra incredulidad puede decir, esto del pecado no existe, esto de Dios no existe, pero llega un punto en el cual usted tiene que dejar de lado su incredulidad o su escudo y darse cuenta de lo que Dios dice. Pero quiero decirle una buena noticia. La provisión de Dios es el Salvador. Sí, Jesucristo es la solución del pecado nuestro. Para eso vino. Dice la Biblia que Él murió en una cruz, derramando su sangre. Y la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es la solución al pecado nuestro. Él ocupó nuestro lugar. Él murió para que nosotros tengamos vida. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo venir delante de Él. No tengo nada para darle, simplemente una vida llena de pecado, sin posibilidades de nada, necesitando aceptar la gracia de Dios, sin buenas obras que puedan garantizarme nada, porque dice la Biblia que mis buenas obras ante su presencia son como trapos de inmundicia. Él lo único que quiere es que vengamos tal como estamos, rendidos delante de Él, diciendo, Señor, quiero dejar a un lado mi incredulidad, quiero que tomes mi pecado, quiero que me des la salvación
que ofreces a cada persona, pero que solamente aquel que entiende, reconoce su necesidad y decide aceptarla, disfruta de lo que Dios ofrece. ¿Por qué no le dice en este mismo momento: Dios, acepto que muchas veces he hecho mal? Dígale: sé que he pecado. Te pido que me perdones por mis pecados. Pido que Jesucristo venga a mi vida, sea mi Salvador y también mi dueño. Le entrego a Él el control de mi vida y ahora te agradezco por lo que Él hará en mí a través de mí. Dígale así a Dios. Él le escucha. Él cambia la incredulidad, el corazón de piedra, en un corazón sensible de carne. Su salvación le traslada de la condenación a la vida eterna. Le da la paz que usted no puede encontrar de ninguna otra manera. El Dios de salvación llega en esta hora a usted. Ahora, Él no puede decidir por usted. Dice la Escritura: el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. El que rehúsa creer, el que dice: yo no creo en esto, yo no quiero, dice, el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que Dios pueda ayudarle a vencer la incredulidad, a quebrantar su corazón y a recibir a Jesucristo como su Salvador. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparaelcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.